En 1922, en Libia, en el desierto del Sáhara, se registró la temperatura más alta de la historia, 58 grados centígrados. ¿Te imaginas estar allí? En general, en las zonas donde hace calor, corremos el riesgo de sufrir quemaduras por el sol, deshidratación o una insolación. Por eso es muy importante que nos protejamos la piel de la radiación solar con crema protectora, bebamos mucha agua y nos tapemos bien la cabeza. En 1983, en cambio, se registró la temperatura más baja. Un termómetro de la Antártida llegó a marcar 89 grados negativos. ¡Qué frío! En las zonas con temperaturas extremadamente bajas, nuestra piel se deshidrata y resquebraja, y podemos sufrir hipotermia. Por eso, cuando vamos a un lugar frío, es necesario que nos abriguemos muy bien de la cabeza a los pies. También hay que tener en cuenta el viento, que nos puede dañar todavía más la piel, y la humedad que hay cuando llueve, por ejemplo, que agrava la deshidratación cuando hace calor y reseca la piel cuando hace frío. Por si no hubiera bastantes riesgos, los humanos lo hemos empeorado todavía más, estropeando la capa de ozono. La contaminación de algunas fábricas y los gases de los aerosoles han hecho que esta capa se debilite y las radiaciones penetren sin encontrar resistencia. Esto tiene consecuencias muy negativas para la salud de las personas y para la vida en el planeta.